Buenos días. Muchas gracias a UNA y a los organizadores de este interesante evento por la invitación. En los próximos minutos vamos a discutir la vacunación como una estrategia para disminuir el riesgo de enfermedad coronaria aguda. Para ello, lo primero que debemos pensar y reflexionar es una pregunta muy interesante, y es si existen otras formas de cuidar la salud cardiovascular a las que convencionalmente estamos acostumbrados. Esta pregunta la vamos a responder trabajando los siguientes objetivos. Presentar la mejor evidencia disponible. Calcular las bondades de la vacunación en el escenario cardiovascular. Presentar una estrategia para bajar la incidencia de enfermedad coronaria aguda a través de la vacunación. Y finalmente, y la más importante, sembrar la duda en todos los asistentes de una estrategia innovadora para disminuir la enfermedad coronaria. Lo primero que debemos tocar es la importancia que ha tenido la vacunación para la humanidad. La vacunación es probablemente la estrategia más eficaz que ha tenido la medicina para disminuir la morbimortalidad. Adicionalmente, trae bondades adicionales, pues disminuye los días de hospitalización, disminuye el uso de antibióticos al tener menos infecciones y disminuye la atención, el costo total de la atención en salud. Pocas estrategias tienen tantas bondades como la vacunación. En este cuadro, muy interesante, vemos cómo hay reducciones a cero, demostrando la erradicación de algunas enfermedades como la viruela y la polio. Y otras tantas, unas reducciones supremamente importantes durante un siglo de implementación de la vacunación para estas patologías. Este tipo de cuadros no dejan duda acerca de las bondades, pero aquí lo que queremos ver es cómo esta estrategia puede servir en otros escenarios diferentes a la disminución de las infecciones. La pediatría lleva una gran ventaja a la medicina de adultos con respecto a la vacunación, con tasas superiores al 80%, mientras en adultos las tasas no llegan al 10%. Por tanto, tenemos un reto supremamente importante para vacunar a más y más adultos y disminuir una serie de eventos infecciosos y posiblemente cardiovasculares. Analicemos un poco el problema cardiovascular. En esta diapositiva cargada de texto, lo que quiero mostrar es que hay suficiente evidencia de buena calidad que demuestra cómo después de un evento infeccioso respiratorio se aumenta la tasa de infarto agudo de miocardio y evento cerebrovascular. De estos 5 estudios les muestro 2 ejemplos. Este primero, publicado por Warren y colaboradores en The European Respiratory Journal en el 2018, muestra cómo las tasas de incidencia llegan a 5.998 veces más en los primeros 3 días, y se sostiene este aumento de riesgo de evento coronario agudo hasta un mes después de la infección respiratoria por Streptococcus pneumoniae, y sube hasta 12,3 en su tasa de incidencia de evento cerebrovascular por este mismo microorganismo. Adicionalmente, las infecciones por virus respiratorios también aumentan estas tasas. En este otro estudio, publicado en New England Journal, se muestra cómo durante esa primera semana después de la infección, la tasa de incidencia llega a 6,05 para influenza virus.
y que otros virus respiratorios también aumentan este riesgo, pero no en magnitudes tan importantes. Es así como esta evidencia muestra que después de una infección respiratoria hay mucho más riesgo de infartarnos o de sufrir un evento cerebrovascular. La siguiente pregunta que nos debemos realizar es ¿cómo ocurre esto? ¿Cuál es la fisiopatología que explica este fenómeno? Hay varios artículos que intentan explicarlo y con esta diapositiva resumo varios de ellos. En la infección respiratoria ocurre hipoxemia, fiebre con aumento de la interleuquina 6, tos secundaria a la irritación de la vía respiratoria y una inflamación sistémica con producción de factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 1 beta. Cada uno de estos fenómenos lleva a otros fenómenos fisiopatológicos como la vasoconstricción, la taquicardia con aumento del gasto, el esfuerzo cardiovascular con un aumento importante del gasto durante los accesos de tos y fenómenos inflamatorios a través de la vía de la esfingomielinasa, la disregulación celular del óxido nítrico y la migración de leucocitos a la íntima. Todo esto en conjunto inestabiliza la placa aterosclerótica y predispone a un evento trombótico agudo. Tipo: infarto agudo de miocardio o angina inestable, a una descompensación de una falla cardíaca o a una arritmia. Y estos tres eventos aumentan el riesgo de fallecimiento en la población con enfermedad aterosclerótica de base. Ahora bien, ¿qué pudiéramos hacer? Es plausible biológicamente que la vacunación en esta población para disminuir los eventos infecciosos respiratorios disminuyen el riesgo de una enfermedad coronaria, pues si no existe esta descompensación infecciosa, no existiría finalmente el evento cardiovascular. Revisemos si hay evidencia para este fin. Pero antes de eso, tratemos de identificar a través de lo que tenemos cuáles son los microorganismos susceptibles de esta infección. En esta tabla recogemos los estudios latinoamericanos más importantes para identificar la etiología de la infección respiratoria en Latinoamérica. Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma, influenza virus. Parainfluenza, virus sincitial respiratorio, son varios de los microorganismos frecuentes en la infección respiratoria. Y de esos microorganismos, los tres susceptibles a vacunar son Streptococcus pneumoniae, que en el último estudio del Dr. Lázaro Vélez en Colombia mostró representar el 27% de esta infección. Influenza sea A o B, el 10% de todas las infecciones respiratorias neumónicas, y en el 34% de todas son sin etiología, y es allí donde encontramos la tosferina como un factor importante para Latinoamérica, dado que las tasas de vacunación en nuestra población son bastante bajas para la población adulta. Y existen estudios que nos informan que hasta un 30% de la tos mayor a 14 días en población adulta es secundaria a tosferina. Ahora bien, miremos si las vacunas han mostrado algún efecto para disminuir los eventos coronarios. Es importante decir aquí que los estudios que disponemos no son de la mejor calidad. Hay algunos ensayos clínicos con pocos pacientes y la mayoría son estudios de cohortes o casos de controles. Sin embargo, nos dan luces frente a la plausibilidad biológica de esta estrategia. En este observamos cómo la vacunación para neumococo con la vacuna
de 23 serotipos puede disminuir hasta un 50% la tasa de infarto de miocardio en los siguientes 2 años después de la exposición a la vacuna. En este otro, vemos una reducción del 30% de la población vacunada para influenza virus durante el siguiente año después de la vacuna. Este otro estudio es un metaanálisis que recoge los principales estudios relacionados con influenza virus. Y en este estudio también se evidencia una reducción importante. Dicha reducción se resume en la siguiente diapositiva. A través de estos dos metaanálisis, publicados en el 2015 y en el 2013, donde se demuestra una reducción de eventos cardiovasculares del 17% cuando hay vacunación para neumococo y del 36% cuando hay reducción para influenza durante el siguiente año después de la vacunación. Lastimosamente para tosferina no tenemos evidencia de reducción, dado que en Latinoamérica, donde las tasas de vacunación son inferiores, no hay ningún estudio que evalúe la vacunación como estrategia cardiovascular. Pero es apenas lógico que una patología que produce accesos de tos en ocasiones emetizantes aumenta significativamente el esfuerzo cardiovascular, sin contar el proceso inflamatorio que ya hemos descrito. Planteamos la siguiente estrategia: identificar la población con riesgo cardiovascular, clasificarlos en alto y en bajo riesgo, y a aquellos con alto riesgo ofrecerles un plan de vacunación integral que consta de influenza virus con vacuna cuadrivalente cada año, neumococo con vacuna conjugada 13 valente y vacuna no conjugada de 23 serotipos, con separación entre estas dos de 8 semanas. Y finalmente, tosferina, a través de la vacuna de TPA acelular, la cual se debe repetir cada 10 años. Posteriormente, hacer un seguimiento postvacunal a esta población y finalmente evaluar nuestra estrategia. Logrando implementar estrategias como esta, podemos responder de que sí hay otras formas de cuidar la salud cardiovascular. Espero haberles dejado una inquietud interesante y, ¿por qué no, ver mayores tasas de vacunación en nuestra población cardiovascular? Muchísimas gracias por su atención.